Bueno, mis queridos Mice, en el video del día de hoy les voy a contar cómo me fue en esta última experiencia de hace unos días, retomando el DMT después de 3 meses casi de no haber probado nada de este psicodélico. Bueno, Mice, antes de comenzar este video, como siempre quiero decirles que yo no me considero absolutamente ningún experto en ningún tema, simplemente les estoy compartiendo mis experiencias que me ayudaron a cambiar mi perspectiva y a desarrollar otra visión hacia la vida. Tenía 3 meses que no probaba nada de DMT ni LSD, estaba con pura marihuana o con puro THC y de hecho a la marihuana también le bajé bastante, básicamente estaba con puro THC, que es lo que más me gusta, no me da para abajo, no me da mucha hambre. ¿Qué pasó? Ah, mitad chilaquiles y mitad vegetariana con una orden de patatas gajo. Me da para arriba y simplemente a la hora de hacer ejercicio, salir a correr o hacer mis actividades normales siempre estoy como alerta muy bien, como lúcido podríamos decir. A principios de años fue cuando más experimenté con las dosis de DMT, experimenté con dosis muy bajas, experimenté con dosis altas, fumándolo en manzanas, en pipas, experimenté haciendo el double shot, que yo le digo así, que es tener una manzana o una pipa y las dos están cargadas de DMT, entonces cuando le das a una, inmediatamente le das a la otra y estás garantizado a que te vas a este lugar que por lo menos muchos le dicen DMTlandia, que es donde ves otras dimensiones, ves otros seres, donde estás percibiéndote a ti mismo, donde estás en contacto con lo infinito, con lo divino, pueden tener el viaje de DMT que están buscando. Y fue aquí donde tuve los viajes más maravillosos y divinos que jamás pude haber deseado en la vida. De hecho, aquí están, los documenté en mi libreta de los trips. Y en esta libreta es donde yo anoté la mayoría o la gran parte de los viajes que yo tuve en estos primeros 3 meses. Pude tener esa experiencia divina total y completamente de fundirme con el infinito, de sentir que había un núcleo que tenía toda la información y que todos somos uno mismo en realidad, que no hay una diferencia, lo pude sentir. Y después de todo esto, empecé a probar otra vez el DMT, pero no tenía como esos viajes divinos ya, sino no eran malos, pero tampoco eran como tan llenos de éxtasis como antes. Decidí comenzar a bajar a las dosis hasta que ya no probar nada. Toda esta experimentación que hice los primeros 3 meses de DMT fue única y exclusivamente con el DMT del polvito amarillo. Este DMT del polvito amarillo es puro totalmente. La otra versión de DMT que consumí después fue el de chacruna, mezclado con la planta de chacruna, y de loto azul. Esta segunda versión de DMT que probé eran los viajes un poquito más ligeros porque estaba un poquito diluido con estas hierbas y se hacía un poquito más sutil. Sin embargo, era el mismo efecto. Tenías que hacer más fumes para llegar a los casi al lado donde llegabas con un solo fume en el DMT normal, y quizá cambian un poco las cosas, pero no es como el DMT puro que te echas un fume y ya pum, casi te manda al carajo, ¿no? Pero justamente con los fumes que yo hacía de esta planta de chacruna con DMT, vaya, o sea, podía yo percibirme a veces como un animal o podía percibir otro tipo de cosas, pero sí entrabas como en contacto igual con lo divino y todo esto. Y finalmente tuve acceso a un cartucho de estos que son como de THC, pero tenía DMT en su interior. Y vaya, este DMT creo que hasta la fecha es el más potente, es el más concentrado, sin embargo es el que siento más fuerte de sabor. Y fue específicamente con el cartucho de DMT y el LSD haber salido completamente de la realidad y fue fabuloso, fue lleno de éxtasis, de un gran aprendizaje. Y después de todo esto, mis queridos más, yo decidí un poco pausar el DMT y eventualmente el LSD a raíz de lo que una voz femenina me dijo que yo tenía que, como cuando las drogas te dicen que no hagas drogas. Y hasta apenas hace unos días, de hecho hace 3 días, otra vez fumé DMT, del polvito amarillo, y vaya, la experiencia o las experiencias que tuve con estas pequeñas microdosis, porque en realidad fueron microdosis de DMT, fueron divinas, mágicas, como las primeras veces, como la primera vez de hecho, tuve otra vez esta sensación de fundirme con el infinito, con el todo, que ya había estado ahí, este sentimiento de familiaridad volvió. Este trip lo hice justamente a las 11 de la mañana y tenía la manzana cargada de DMT, estaba como todo puesto ahí y una voz me dijo, hazlo, es ahora el momento. Y justamente cuando di el primer fume de DMT, que en realidad fue, como lo dije, muy poquito, estaba esparcido sobre esta famosa manzana que siempre digo, que es la mitad weed, en medio está el DMT y arriba está la weed otra vez, esto para que no se queme la molécula y para que la puedan aprovechar lo mejor posible. Y fue cuando tuve un viaje otra vez maravilloso que no me pasaba de hecho desde hace meses. Y en este viaje, justo cuando terminé de dar el fume, una voz me dijo, otra vez estás aquí y leíste todas las señales, justamente te dejaste llevar. Y fue entonces cuando yo otra vez me sentí bendecido, dije, wow, ¿qué me está pasando otra vez? Esto ya lo había vivido y en realidad entendí que es moderar esto también mucho, pero sí, no me arrepiento de haber hecho todo este experimento con el DMT, porque aún así fue como me di cuenta de muchas cosas acerca de mi entorno y de mí. Sin embargo, ahora que lo vuelvo a retomar otra vez, fue maravilloso. En cuanto terminé de fumar el DMT,
saqué el vapor, como si un limpiador te hiciera esto así, y de repente todo se aclara. Había como una capa gris que era justamente el ego, y justamente aquí me di cuenta mucho más a detalle. En cuando terminé de sacar el fume, se limpia esta capa gris, todo se ve más claro, todo se ve más nítido, y todos estos pensamientos que de preocupación, que de todo esto, pum, se fueron. Y entonces recordé y dije, vaya, claro, se estaba acumulando toda esta capa ahí y no me estaba dando cuenta, no me había realmente dado cuenta de qué estaba sucediendo hasta que quitaron esta capa, hasta que se borró, hasta que estos pensamientos mundanos del ego se borraron. Y entonces aquí entendí que el ego en realidad hace que nos sintamos densos aquí, hace que nos sintamos como pesados, como que no queremos estar aquí. Muchas personas quieren hacer DMT, quieren fumar todo esto así como muy rápido, y a veces no es eso. A veces estas cosas llegan a uno, y esto yo lo entendí a partir de este último viaje que tuve de DMT hace unos días. Háganlo cuando ustedes crean que es el momento, no lo hagan por el ego, sino todo esto déjenlo ser. Después de que me quitaron esta capa gris, hubo una voz que me dijo, aprecia el silencio, en el silencio me vas a conocer. Y lo único que podía hacer era quedarme en silencio, y comencé a meditar. Todo lo que yo estaba volteando a ver eran ojos, era este ojo que todo lo ve. Yo estaba extasiado, y aquí viene lo interesante. Me hicieron recordar otra vez que nada de lo que tengo me pertenece, que simplemente estoy de paso. Y como es extraño decir esto, pero como que de una manera, en ese momento sabes que no eres tú, y que sabes que estás ahí por algo, sabes que estás viviendo algo distinto, pero esa información se te va en cuanto se acaba el efecto de DMT. Esto es algo muy curioso, mis queridos Mice, porque este sentimiento de familiaridad, de estar como en esta dimensión o parte del DMT que ya sabías que habías estado en alguna vez, no sé si de tus vidas pasadas o en algún punto, que toda esa información que te está llegando ya la habías tenido en algún punto, pero justamente por unos segundos, al menos así me ha pasado, que ya sabes quién eres realmente, y te recuerdan, como que te desbloquean esas memorias o esa información en ti, y de repente pum, se va otra vez como si hubieras estado en un sueño, pero justamente lo percibes así de increíble, así de divino. Y justamente terminando este viaje, estaba pidiendo con los ojos cerrados, y hasta estaba hablando y estaba diciendo, por favor, déjenme recordar otra vez, y pum, así sucedió en el viaje. Estuvo increíble. Básicamente te desbloquean todas estas como cosas que tienes ahí, te limpian como toda la energía. Yo pude sentir como me limpiaron todo, como toda esta como densidad que yo sentía aquí, la limpiaron, pum, se fue, y de repente solamente estaba en el presente. Yo algo que veía mucho también era que todo lo veía como muy radiante, muy vívido, como si fuera un videojuego otra vez. Y resulta que me paro y voy a ver el sol con los ojos cerrados, y justamente cuando estaba mirando el sol con los ojos cerrados así, pude ver la flor de la vida en el sol, así como todos estos rayos de luz que caían en mi cara eran la flor de la vida, tenían este patrón geométrico. Y yo al momento de abrir los ojos y estar volteando a ver todo, dije, wow, pero qué maravilloso es esto. Creo que esto fue la ventaja de haber dejado el DMT pues un par de meses, porque realmente ya no tenía estas como super experiencias increíbles así. O sea, sí eran experiencias muy mágicas, de hecho las tengo anotadas, pero las primeras fueron, yo creo que parteaguas para hacer todo esto. Y es como una especie de limpia. Todo se fue y me dio lugar a una calma total, y lo único que pude hacer fue meditar, después salir al sol, y finalmente acabé casi llorando, y acabé hincado agradecido diciendo gracias por esta experiencia otra vez. Y lo que más me gustó de este viaje fue esto, el poder haber desbloqueado, que me hayan permitido ver otra vez toda esta cuestión, porque si hay un punto en donde realmente la realidad, pum, ya no está, se fue totalmente para mí con los ojos abiertos. Y recuerdo que esta dosis que me aventé de DMT, quería cerrar los ojos y no me estaba dejando. Dije, no, yo prefiero al menos los trips o los viajes de DMT con los ojos abiertos. Me ha fascinado totalmente el hecho de poder ver esta realidad total y completamente distinta. También en uno de los primeros viajes de DMT que hice, de hecho en el día, fue una dosis un poco más fuerte que esta, y pude ver cómo se hacían esta especie de pirámides como doradas, aztecas como egipcias, así que estaban invertidas también, y todas estaban flotando, eran como unas estructuras increíbles, como si fuera una ciudad secreta que se había podido como desbloquear como una especie de nivel secreto. Pues fue ese nivel, algo distinto, como si vivieran unos entes, otros seres avanzados mentalmente, o sea, no sé, otra cosa. Pues yo quedé en éxtasis, y creo que entendí cómo lograr llegar a estos lugares, y esto se puede lograr con 2 dosis fuertes de DMT, y esto obviamente te garantiza la salida, al menos yo lo veo así, lo pongo así, de la Matrix. Es una bomba astral total y completamente. Mucha gente luego me ha escrito, o he leído, o inclusive yo mismo lo he experimentado, y dicen, oye, es que yo no he tenido esos viajes que tú dices de DMT, yo he fumado y no he experimentado eso. Y muchas veces sí llega a pasar que el primer fume inicial no te haga tanto efecto. Esto puede pasar porque no dejaste el suficiente tiempo el humo o el vapor del DMT en tus pulmones, porque no es como sacar humo de marihuana o como sacar humo de tabaco luego, no. El humo o vapor del DMT lo tienes que retener, al menos yo lo veo arriba de 6-7 segundos, para garantizarte, pum, un excelente viaje. Si no, simplemente vas a sentir como esta pequeña, como un rush, como ansiedad, como que algo quiere pasar y no pasa, y pum, se te va rápido, ¿no? Eso se desaparece súper rápido. Pero si con 1 o 2 fumes que te lo dejes así arriba de hasta 10 segundos, bienvenido a Demetelandia.
Entonces la mejor manera de tener un viaje realmente garantizado fuerte de DMT es tener dos dispositivos, digámoslo así, cargados de DMT previamente, para que en cuanto termines el primero te vayas justo con el segundo, y ese segundo es el que te va a disparar hacia todo, porque ya estás como pum, con el efecto. Es en estas ocasiones que me ha pasado que hago este doble shot de DMT, las experiencias más increíbles, y empezó a cambiar la realidad muy brusco, o sea, inmediatamente, o sea, como de una manera muy abrupta, a diferencia del LSD que va por hora, así, es muy despacito, y hasta que ya estás en otro lado o estás ya en otro estado, pues con el DMT es súper rápido, es súper intenso, y entras en contacto con todo y te das cuenta que en realidad pues todos somos uno, todo está fundido con todo, y que en realidad todos estamos experimentando distintos puntos de vista, pero en realidad somos el mismo ente, somos Dios todos absolutamente. Estas experiencias son divinas totalmente, te ayudan muchísimo a tener claridad, te ayudan muchísimo a estar en paz contigo mismo, y te ayudan muchísimo también a estar vibrando bien, a no tener la necesidad de vibrar bajo. Justo en estos estados del DMT que otra vez pude experimentar, el tiempo no existe, el espacio también es otra cosa, en realidad uno lo entiende ahí, como que sabes que empiezas a percibir, ver otras cosas, tienes esa información que te está llegando en ese momento, y lo único que puedes hacer es agradecerlo y pedirlo con amor, y todo se da, y es un mensaje total y completamente para transmitirte paz, al menos así lo veo yo. Todas esas cosas que realmente no nos permiten tener paz, parece que son cosas realmente muy sencillas, o cosas que nada más te dicen así como de motivación y cosas así, pero estando realmente en estos estados de conciencia uno se da cuenta y dice, pero ¿por qué tengo que sufrir? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que vibrar bajo? ¿Por qué tengo que contestarle a la gente? ¿Por qué me permito que me traten así? ¿O por qué trato así? Todas estas cosas uno las puede ver a detalle en esos estados, y es muy importante, y es al final lo que les quiero decir en estos videos, es que ustedes pueden tener la realidad que ustedes quieran, siempre y cuando así lo deseen, lo pidan con amor y estén agradecidos realmente con todo lo que tienen, con cada circunstancia buena o mala. Y bueno, mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Una vez más me da gusto estar con ustedes, y agradezco todo el tipo de comentarios que ustedes me dejan. Sencillamente es increíble, porque como lo dije, muchos de sus viajes son idénticos o muy similares a los míos, y esto me hace sentir muy bien, porque sé que todas estas experiencias que me han pasado a mí le han pasado a miles de personas más, y esto me hace sentir realmente muy bendecido. No tengo ninguna otra palabra que decir más que eso: bendecido, agradecido, y vamos a seguir con este proyecto, mis queridos Mice. Y bueno, mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes.